Buenos días, espero que ya todos estén conectados. Hoy es miércoles 7 de octubre. Y bueno, vamos a seguir con el bloque 1 de este su módulo 2. Ya ayer vimos varios ejemplos de algoritmos, todos ellos secuenciales. No hemos hecho la clasificación de las estructuras de control, pero bueno, son de tipo secuencial, son los algoritmos más sencillos. Ya hicimos algoritmos respetando la metodología de solución, las características de los algoritmos, las partes de los algoritmos, y lo que vamos a ver el día de hoy es la forma en cómo representar algoritmos, pero de manera gráfica, mediante los diagramas de flujo. No sé si este tema les sea familiar, si ya lo hayan visto en algún momento ustedes. Si sí, qué bueno. Si no, pues bueno, aquí como quiera estaremos viendo lo que son, la simbología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver hoy en la primera hora junto con una actividad, y vamos a hacer otra más que nos va a llevar parte de esta hora y la que sigue. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que son los diagramas de flujo. Ojo, porque esto puede venir en el examen. Es el concepto el concepto oficial, digamos, es el que vamos a tomar en cuenta nosotros para las clases, ¿no? De esta forma es como vamos a entender el concepto de lo que es un diagrama de flujo. Y bueno, pues es una representación gráfica que sirve para expresar los pasos de proceso de solución de un problema, es decir, un algoritmo, ¿no? Es eso, ¿no? Un diagrama de flujo, pues es un algoritmo representado de forma gráfica. Y a su lado derecho pueden ver que tenemos ahí un diagrama de flujo, o más bien el diagrama de flujo del algoritmo que sirve para sumar dos números, que es el algoritmo pues el más sencillo que hemos visto hasta ahorita, pero que es el que nos está ayudando a entender o a ejemplificar en el caso de los algoritmos, a ellos mismos, y aquí en este caso pues a los diagramas de flujo. Es importante saber que la simbología de los diagramas de flujo, es decir, cada una de estas figuras que están viendo aquí, estas figuritas, se llaman símbolos, y esos símbolos fueron establecidos por esta organización internacional de estandarización, la ISO, que por sus siglas en inglés, que son International Organization for Standardization, así se diría en inglés. Y pues lo que hace esta organización es estandarizar todos los procesos que se puedan estandarizar. Entiéndase por estandarización, pues hacer que un proceso lleve o cumpla, digamos, ciertas reglas para que de esa forma sea más fácil llevarlo a cabo, y tanto aquí como en cualquier otro país del mundo pues se haga de la misma forma. Un ejemplo de esto es lo que vimos el semestre pasado con el modelo OSI de las redes, espero que lo recuerden. Ese modelo OSI lo desarrolló esta misma organización. Recuerden que el modelo OSI pues es un modelo que nos indica cómo se comportan las redes, cómo se estructuran las redes, ¿no? Con las 7 capas del modelo OSI, que como les digo pues fueron establecidas por esta organización. Y esta misma organización, que tiene su sede en Suiza, estableció la simbología para los diagramas de flujo. Esta organización no solamente se centra en cuestiones informáticas, se centra en cuestiones de cualquier tipo, de administración, de contabilidad, de muchas áreas en las que se pueden estandarizar procesos. Pues esta organización se encarga de eso, ¿no? Y bueno, la simbología que han sido estandarizados y determinados por la ISO, pues son estos, ¿no? Para la obtención de diagramas de flujo son estos que están viendo, y también otros, pero nosotros vamos a ver solamente estos que están viendo ustedes ahorita en pantalla.
Y precisamente la actividad 11, que es la que sigue, se trata de hacer una tabla de los símbolos de los diagramas de flujo, ¿sí? Tomando en cuenta estos tres aspectos que están viendo aquí, que son el nombre, el símbolo y la función. Es decir, que la tabla va a tener 3 columnas y en cada una de esas columnas pues van a ustedes a organizar la información que a continuación les voy a dar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la actividad, con la tabla. Como les digo siempre, traten de poner atención a la clase, traten de poner atención a lo que estoy diciendo y mostrándoles, y posteriormente luego ya hacen la tabla. También esto les puede servir a ustedes para ver cuántas filas va a tener la tabla, qué tan extensa es la información que vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pongan atención, vean, entiendan lo que se está explicando y posteriormente, bueno, ya luego hacen la actividad. Recuerden que tienen todo el día para subir la actividad, ¿no? Si ahorita no les alcanza el tiempo, pues todavía tienen parte de la mañana, si es que les queda tiempo entre las clases que tienen, y toda la tarde, e incluso la noche, para poder subir a tiempo la actividad. Bueno, vamos a empezar. La primera figura, el primer símbolo es este que están viendo aquí, que es el de inicio y fin, que pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Indica el comienzo y el término del diagrama. ¿Y cómo podemos describir esta figura? Pues yo le llamo la cápsula, tiene nombre de cápsula, es una especie de rectángulo, pero que los lados, los laterales, son curvos, ¿no? Y es la única figura, el único símbolo dentro de los diagramas de flujo que debe de llevar dentro la palabra reservada, que indica la acción que está haciendo este símbolo. ¿Por qué? Porque es el mismo para inicio y para fin. Es el único símbolo que representa dos instrucciones. Entonces, por lo tanto, dentro de él debe de ir la palabra inicio o la palabra fin, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, ¿no? Se fijan al principio y al final. Aquí al principio tiene inicio y aquí al final tiene fin. Entonces, es el único símbolo que va a llevar dentro la instrucción que está haciendo, es decir, la palabra reservada que se está ejecutando dentro de este símbolo. Bueno, el siguiente es flechas de flujo, y lo que hacen estas flechas es marcar la dirección del flujo de datos y procesos del diagrama. Y estamos viendo cuatro flechas, 2 horizontales y 2 verticales, que si se fijan tienen en cada uno de sus lados una flecha que indica la dirección del flujo de los datos, ¿no? Las verticales son estas dos, hacia arriba o hacia abajo, y las horizontales hacia la derecha o hacia la izquierda. Es importante saber que dentro de estas flechas hay maneras o usos incorrectos de las flechas, y son estos que están viendo aquí. Horizontales, verticales o diagonales que no se permiten. Esta horizontal hacia 2 direcciones no es permitida, esta vertical hacia 2 direcciones tampoco lo es. Esta, que sería una vertical pero en curva, tampoco es permitida. Esta horizontal también en curva no lo es, tampoco se permite, es incorrecta. Y las diagonales tampoco se permiten. Los usos correctos son únicamente estos 4: verticales hacia arriba o hacia abajo, y horizontales hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese es el segundo símbolo, que en realidad son 4, pero bueno, se toma en cuenta como uno solo. El siguiente es este de aquí, que es el leer, que lo que hace pues es solicitar o lee la entrada de los datos, y lo que ponemos dentro de esta figura, que la podríamos describir como geométricamente la podríamos describir como un romboide. Lo que hace esta figura es, como ya les dije, bueno, solicitar la información, y lo que lleva dentro son las variables que vamos a leer. Únicamente las variables separadas por comas. No lleva la instrucción leer, ¿sí? A diferencia de inicio fin, que sí llevan dentro inicio o fin, leer no. Leer y las demás. Les digo que la única que sí lleva dentro la instrucción es esta. Pero en el caso de las demás, esta es la primera que estamos viendo que no lleva dentro la instrucción, pues solamente lleva las variables que se van a leer, ¿sí?
La siguiente es el proceso, en donde se realizan pues, los procesos del algoritmo, que son expresiones aritméticas, cálculos, etcétera, etcétera. Aquí van las operaciones con los operadores que pues ya vimos en una actividad anterior. Cualquier operación aritmética, pueden ser también expresiones lógicas o de comparación, pero bueno, la figura, el símbolo geométricamente hablando es un rectángulo. Y el siguiente es esta figura extraña que no sé si en geometría tenga un nombre, la verdad no lo sé. En el contexto de los diagramas de flujo es la figura o el símbolo de la impresión que muestra las salidas que se obtengan. Aquí dentro van las variables que representan los resultados del algoritmo, ¿sí? Entonces solamente van las variables o la variable. En este caso pues los algoritmos que hemos visto solamente hemos hecho de salida una variable, pero más adelante vendrán algoritmos que en los que dentro de esta figura pueden ir 2, 3, 4, 5, 10, 20 variables, ¿no? Las que representen salidas o resultados dentro de el algoritmo. La siguiente es una instrucción que no hemos visto todavía porque la vamos a ver cuando estemos en el tema de las estructuras de control, que es el rombo. En el nombre de este símbolo es toma de decisión, sí. Este sí no es un sí de afirmar, es un sí de condición. Y lo que hace es evaluar alguna condición y elige uno de dos posibles caminos si esta resulta falsa o verdadera. No sé si recuerden, en el tercer semestre, cuando vimos las funciones de la hoja de cálculo, había una función que era la función sí, en donde pues se hacían condiciones, ¿no? Bueno, el funcionamiento de este símbolo pues es igual al de la función que vimos en Excel, ¿no? Es un sí condicional. La siguiente tampoco es una que hayamos visto dentro de los algoritmos que hemos hecho hasta ahorita. Repetición mientras. Esta figura geométricamente hablando es un hexágono irregular y lo que hace es repetir un número determinado de veces una serie de pasos. Y esta figura la vamos a ver cuando veamos la estructura de control iterativa o repetitiva. Más adelante la estaremos viendo, como quiera hay que incluirla dentro de la actividad que estamos haciendo ahorita. Nos faltan dos, la que sigue es el conector dentro de página, es un circulito que señala la continuación del flujo, del diagrama de flujo sigue en otra parte de la misma hoja. En ocasiones va a haber, nos vamos a enfrentar a diversas situaciones en las que el diagrama de flujo que estemos haciendo no nos alcanza la hoja hacia abajo, tal vez hacia los lados sí, pero hacia abajo no. Entonces cuando esto pase podemos utilizar este conector, que es un círculo en donde le ponemos una flecha, ponemos el conector, le ponemos un indicador que puede ser un número o una letra, y en la parte de la hoja en la que continuemos con el diagrama de flujo ponemos en la parte de arriba un círculo con el mismo número del círculo que está en la parte de abajo, y de esa forma continúa el diagrama de flujo. Y también existen los conectores fuera de la página que se detallan, se indican con esta figura, que es un pentágono, si es un pentágono irregular invertido. Y lo que hacemos con este símbolo es conectar, pero fuera de la página. Puede ser que estamos trabajando en una página en donde ya la llenamos toda de instrucciones, de símbolos del diagrama de flujo, ya no nos alcanzó el espacio, entonces lo que hay que hacer es poner en la parte en la que ya no nos alcanza el espacio esta figura, ponemos un número o una letra, brincamos de página, volteamos la hoja o brincamos de página, y al principio ponemos el conector con el mismo número o letra para indicar la continuación del diagrama de flujo, y ahí seguimos con los símbolos, ¿no? Y bueno, pues aquí entonces terminamos con esta actividad, que es la actividad 11. Vamos a recordarla con los símbolos, que es estos, inicio y fin, las flechas de flujo de datos,
la lectura, el proceso, imprimir, toma de decisiones o de decisión, sí, el sí condicional, repetición mientras, el conector dentro de página y el conector fuera de página. Estos son los símbolos que vamos a ver. Les repito, hay más, pero estos son los únicos que vamos a ver. Estos símbolos, si es que están haciendo la actividad en la computadora, los pueden encontrar dentro de la opción de Word o de PowerPoint. En el menú insertar, esto lo vimos en tercer semestre, en el menú insertar pueden encontrar en la opción de formas una sección que es la sección de diagramas de flujo, y todos estos símbolos los pueden encontrar ahí. Por si es que están haciendo la actividad en la computadora. Si lo están haciendo a mano, pues nada más basta con que los dibujen, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo del diagrama de flujo tomando en cuenta las tres partes de un algoritmo. Recordemos que un diagrama de flujo pues es un algoritmo, pero expresado de forma gráfica. Y pues es el algoritmo que nos está ayudando a entender y a ejemplificar un algoritmo ya con la metodología de solución, que es el más sencillo que hemos visto hasta ahorita, que es el que suma dos números. Y tenemos dentro del diagrama de flujo que la entrada pues es la lectura. Si se fijan, es exactamente el mismo símbolo de leer, en donde también pueden ver que solamente está dentro de él las variables A y B. El proceso pues es el rectángulo en donde tenemos la operación aritmética, que es una suma, en donde se está asignando a la variable suma el valor de la variable A más la variable B. Y por último, la salida es la impresión de la variable suma, que contiene la sumatoria de los valores de A y B. Y bueno, este es el ejemplo. Ahora, ya acabamos con la actividad 11. Vamos ahora a hacer la actividad 12. Les voy a dar este tiempo para que realicen los diagramas de flujo de acuerdo a el ejemplo este que acabamos de ver. Realicen los diagramas de flujo de los algoritmos de las siguientes actividades. La 8, que fue el algoritmo que multiplica dos números. La 9, que es el algoritmo que calcula el área de un triángulo. Y la 10, que es el algoritmo que calcula una calificación semestral. Su actividad, la actividad 12, tiene que tener tres algoritmos representados de forma gráfica, es decir, tres diagramas de flujo. Y bueno, entonces en este tiempo que resta hasta las 7:50, ya llevamos 18 minutos de clase más los 5 de prórroga, son 23 minutos. Vamos a cerrarlo en 25, van a tener 25 minutos para, además de hacer la tabla, hacer los tres diagramas de flujo que se les están pidiendo aquí, y van a hacer lo mismo que se hizo en las actividades anteriores. Cada diagrama de flujo lo van a hacer ustedes primero, y cuando regresemos a las 7:50 yo voy a explicar cómo se hacen los diagramas de flujo para que ustedes hagan lo mismo que hicieron en la actividad de ayer, ¿no? Se autoevalúen los diagramas de flujo indicando los errores que tuvieron, ¿sí? Y posteriormente harán el diagrama de flujo ya correctamente. Es decir, que en esta actividad debe de haber 6 diagramas de flujo. 2 de la actividad 8, que son multiplicar dos números. 2, el que hicieron ustedes y el que les voy a mostrar yo, de la actividad 9. Y otros 2, el que van a hacer ustedes y el que les voy a poner yo, del algoritmo que calcula una calificación semestral, ¿sí? Entonces tienen bastantito trabajo que hacer en estos 25 minutos que restan de clase. No es poco lo que hay que hacer, pero yo creo que 25 minutos es un tiempo suficiente para hacerlo. Y a las 7:50, 7:55 estamos regresando para hacer la resolución de los diagramas de flujo y demos por concluida esta actividad 12. Si tienen alguna duda, estoy en Facebook y bueno, pues los dejo trabajar.